según el cronograma de avance de materia, teníamos que abordar cardiopatías congénitas y cardiopatía hipertensiva, ¿ya? Pero bueno, vamos a ir modificando a lo largo del tiempo un poco. Vamos a hablar ahora de las cardiopatías congénitas. Antes de empezar con el tema propiamente, quiero recordarles que el sistema cardiovascular circulatorio es un circuito cerrado, ¿ya? Y así como la fisiopatología y la hemodinámica, los cambios hemodinámicos son fáciles de comprender cuando hay una insuficiencia ventricular, cuando hay una insuficiencia valvular, como vamos a ir viendo a lo largo del año, bueno, de los principios de las primeras clases, igual en la cardiopatía congénita tenemos que estar conscientes de que las alteraciones que se van a producir nos van a dar fácilmente las complicaciones que van a emerger, ¿verdad? Bueno, con esa advertencia de que es un circuito cerrado, empezamos nuestra plática de hoy día. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Anomalías del corazón, de los grandes vasos y a veces del corazón y los grandes vasos, ¿sí? La mayor parte son atribuibles a alteraciones durante la embriogénesis, que ocurre, como ya saben en embriología ustedes, entre la tercera y la semana 12ª, ¿ya? Múltiples anomalías genéticas asociadas con estas malformaciones, ¿sí? Pueden afectar cavidades específicas o regiones del corazón, o pueden complicar solamente vasos sanguíneos también, ¿ya? Las malformaciones graves son incompatibles con la vida. De hecho, muchos mortinatos podrían deberse a este proceso, ¿ya? Y por otra parte, clínicamente hablando, y hablando de pediatría, y gracias por la florcita que me han regalado, ¿no? Constituye la enfermedad cardíaca infantil más frecuente, tanto así que 0,5 a 1% de los recién nacidos tienen alguna de las cardiopatías congénitas que vamos a estudiar hoy, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo y la etiología de estas malformaciones? Pues multifactoriales, ¿no? Sobre todo herencia multifactorial con influencia genética y ambiental. Son más frecuentes, por ejemplo, en las trisomías, sobre todo en la trisomía 21, el síndrome de Down, la infección congénita por rubiola y otras patologías. Y muchos teratógenos también podrían intervenir en esta fase de la formación del corazón y de los grandes vasos. Su incidencia, como muchas de las patologías infantiles, son más frecuentes en prematuros, peor aún en inmaduros, ¿no? Bien, clínicamente, y esto haciéndoles recuerdo de la hemodinamia del circuito cerrado, va a haber compromiso hemodinámico. Muchas de estas van a desarrollar precozmente cianosis, otras son acianóticas hasta que ocurre el shunt invertido y entonces se transforman en cianóticas. Y también hay concomitantemente algunas alteraciones del desarrollo del infantil, ¿sí? Cualquier malformación congénita del corazón puede predisponer a otras enfermedades crónicas del corazón, ¿sí? Sobre todo a infecciones concomitantes o añadidas, como la endocarditis infecciosa. ¿Por qué es más frecuente la endocarditis infecciosa? Porque en algunas de estas cardiopatías hay turbulencias, se producen turbulencias. Ese efecto de jet en contra de las paredes del endocardio va a provocar entonces mayor alteración inflamatoria y también posibilidades de desarrollo de endocarditis infecciosa. ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas? Se clasifican clásicamente en tres grandes grupos: los defectos de ubicación del corazón, los cortocircuitos y los procesos obstructivos, ¿ya? Las obstrucciones. Hagan un poquito de pensamiento y piensen cuáles pueden ser los defectos de ubicación del corazón.
¿Cuáles pueden ser los cortocircuitos? Las comunicaciones, ¿verdad? O los shunts. ¿Cuáles pueden ser las obstrucciones? Las estenosis, por ejemplo, ¿no? O las coartaciones. ¿Lo ves? Entonces estamos ya enfrentándonos de entrada a estos tres grandes grupos de patología. Muy bien, empezaremos entonces. ¿Cuáles son los defectos de la ubicación del corazón? Sobre todo la dextrocardia, o denominado también situs inversus. Los cortocircuitos pueden ser de izquierda a derecha, que son los más frecuentes probablemente, y también los de derecha a izquierda, ¿sí? Y las obstrucciones son las coartaciones y las estenosis. ¿Cuáles son los cortocircuitos que provocan el shunt de izquierda a derecha y por lo tanto, por lo menos al principio, no son cianógenas? Defecto del tabique auricular, la comunicación interauricular, el defecto del tabique ventricular, la comunicación interventricular, y el conducto arterioso, la persistencia del conducto arterioso. ¿Y cuáles son las que producen este cortocircuito de derecha a izquierda y por lo tanto la contaminación hacia la circulación sistémica de sangre no oxigenada? La tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos y el tronco arterioso persistente, ¿sí? Muy bien. Y los cuadros obstructivos, que son la coartación de la aorta, la estenosis y las atresias valvulares, que pueden ser aórtica, pulmonar, las más frecuentes, pero también pueden ser las auriculoventriculares, ¿verdad? Muy bien. Veamos algunos detalles de los cortocircuitos antes de entrar a hablar propiamente de cada una de ellos. Los cortocircuitos o shunts son unas comunicaciones anormales entre las cavidades cardíacas y los vasos, o entre los vasos, ¿sí? Pueden ser de izquierda a derecha con, hemodinámicamente hablando, una sobrecarga crónica de volumen. Aquí tenemos como consecuencia de esta sobrecarga crónica de volumen el desarrollo de hipertensión pulmonar y en principio no cianógenas, pero a la larga pueden convertirse en cianosis cuando hay una hipertrofia, por ejemplo, ventricular derecha, que haga que el circuito sanguíneo vaya, en vez de izquierda a derecha, de un corazón más grueso en sus paredes hacia uno más delgado, pero cuando hay hipertrofia del derecho se invierte, ¿verdad? De derecha a izquierda, cuando hay un bypass pulmonar. ¿Qué quiere decir esto del bypass pulmonar? Que no llega adecuadamente la sangre a oxigenarse, ¿no? Y por lo tanto hay cianosis, hipoxia, y puede en otros casos también producir una embolia paradójica a través de la comunicación del lado derecho directo con el lado izquierdo del corazón, de tal modo que, por ejemplo, un tromboémbolo que nazca en las venas profundas de los miembros pélvicos, de las piernas, se vaya, en vez de ocluirse en la circulación pulmonar, vaya a ocluir, por ejemplo, los vasos sanguíneos cerebrales, ¿no? Y las obstrucciones provocan hemodinámicamente diversas manifestaciones dependiendo de su localización y gravedad, ¿sí? Aquí hay sobrecarga crónica de volumen también, y producen a la larga, bueno, muchas de estas producen a la larga insuficiencia cardíaca hipertrófica, pueden ser también provocadores de muerte súbita, y en general son acianóticas, siempre son acianóticas las patologías obstructivas, ¿ya? Mientras que las de derecha a izquierda pueden ser cianóticas de entrada. Ok, vamos a empezar entonces con una que no es la más frecuente, pero que es la que más probablemente vamos a ver en los adultos, ¿sí? El defecto del tabique auricular, que provoca, por lo tanto, una comunicación interauricular, ¿sí? ¿Por qué se produce? Por una falla en la fusión del septum primum con el cojín endocárdico, ¿sí? Los factores genéticos implicados están principalmente estos genes, NKX2.5 y el GATA4, todos son factores de transcripción esenciales para el desarrollo adecuado del corazón, ¿no? Por ejemplo, el GATA4 es un regulador crítico en la cardiogenia, en la cardiogénesis temprana, ¿sí?
Y este factor 2.5 NKX es un factor de transcripción esencial para el desarrollo cardíaco, la especificación de cardiomiocitos, por ejemplo, y la formación de cámaras del corazón. Bueno, en este tipo de defecto interauricular, la sangre circula de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, ¿sí? Y la arteria pulmonar transporta, por lo tanto, una sangre no oxigenada mezclada con una sangre oxigenada, porque ya del aurículo izquierdo viene sangre oxigenada, retorna sangre oxigenada, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con el defecto del tabique auriculoventricular. Es, como les decía al principio, una de las cardiopatías de tipo shunt que más frecuentemente vamos a encontrar en los adultos. Puede ser de tipo primum, secundum o de tipo seno venoso, ¿sí? La de tipo secundum es la más frecuente. La de tipo primum se produce en la parte baja del tabique auricular y hay deformidades concomitantes de la válvula pulmonar, debería ser, ¿no? O también de la mitral. Este cuadro se ve más frecuentemente en el síndrome de Down. El de tipo secundum, que es el 90% de los casos, el más frecuente, es a nivel del foramen oval, suele ser único, pero también puede ser múltiple e incluso fenestral. Cuando es único y es grande, se produce una especie de efecto de aurícula única. Y el de tipo seno venoso es en la parte alta, justo en la desembocadura de la vena cava superior, ¿sí? Y produce anomalías de drenaje de la vena pulmonar en la vena cava superior o en la aurícula derecha. Aquí tenemos, ¿sí?, ostium primum, del defecto del seno venoso más alto, y el ostium secundum, ¿no?, que es en el medio, diría. Aquí tenemos una aurícula única, una comunicación interauricular tremenda con una aurícula única, y aquí tenemos una clásica comunicación interauricular, ¿ok? Puede ser asintomática hasta la vida adulta. Se desarrolla paulatinamente una hipertrofia derecha y por lo tanto una sobrecarga de la circulación pulmonar con hipertensión pulmonar. Hay dilatación y cambios hemodinámicos de las válvulas tricurpide y pulmonar por esta sobrecarga que hay. A la larga, el desarrollo de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Gran parte de las cardiopatías van a provocar insuficiencia cardíaca izquierda, más frecuentemente. Pero esta es una de las que provoca justamente a la larga insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Y finalmente, al hipertrofiarse el ventrículo derecho, se produce una inversión de la circulación sanguínea y un shunt de derecha a izquierda. Y por lo tanto el cuadro se transforma en cianótico. Aquí tenemos otra vez un ejemplo de la comunicación interauricular, no tan grande. Y aquí tenemos una comunicación interauricular en la que un pícaro tromboémbolo se está metiendo de un lado al otro, ¿no? Y puede provocar, por lo tanto, una embolia paradójica, un embolismo paradójico. El defecto del tabique ventricular, comunicación interventricular, ¿sí? Miren, constituye el 25 a 30% de estas alteraciones congénitas del corazón. También es causado por ausencia o desarrollo del tabique membranoso del cojín endocárdico. También es favorecido por alteraciones en este gen, GATA4, que ya hemos visto. Y es la malformación congénita más común en nacidos vivos. Pero, aunque podría ser peligrosa y grave, la mayor parte de las veces este defecto del tabique interventricular es pequeño y se produce en el tabique fibroso, no en el músculo interventricular, ¿ya? El tabique interventricular tiene un área fibrosa y un área membranosa, más bien, una área membranosa y un área muscular.
La mayoría se producen en la área membranosa y son pequeños y se cierran automáticamente, espontáneamente. Muy bien. Puede o no asociarse con otras anomalías, como por ejemplo en la tetralogía de Fallot. De hecho es uno de los componentes de la tetralogía de Fallot. Les decía que la mayoría son en el tabique membranoso, ¿sí? Y pueden cerrarse espontáneamente cuando son pequeños, por ejemplo menos de 5 centímetros, 0,5 centímetros, o sea 5 milímetros, y el 10% son del tabique muscular y en general no se cierran espontáneamente. Como muchas de las cardiopatías que vamos a ver, congénitas o adquiridas, favorecen el desarrollo de esta complicación, la endocarditis bacteriana infecciosa, pero generalmente es bacteriana. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el defecto del tabique interventricular. Este es grande, este es pequeño. Aquí está el tabique membranoso, aquí está el tabique muscular. Cuando se produce en el tabique membranoso, que es más frecuente y es pequeño, se cierra espontáneamente, ¿no? Bueno, entonces, hemodinámicamente hablando, el defecto del tabique interventricular provoca un cortocircuito de izquierda a derecha, o sea, retorna sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, o sea, sangre oxigenada, resultando, por lo tanto, una sobrecarga del volumen de las cavidades izquierdas, porque este volumen que ha pasado del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho vuelve a la circulación pulmonar y retorna de nuevo al ventrículo izquierdo a través de la aurícula izquierda. Entonces hay una sobrecarga de volumen de las cavidades izquierdas, un aumento del flujo pulmonar sanguíneo y como consecuencia hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar que puede a la larga evolucionar a una inversión de este cortocircuito de izquierda a derecha y convertirse en un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿sí? Con daño pulmonar irreversible. Este síndrome es el de Eisenmenger. Perdón. Y aquí tenemos algunos de los resultados, un poco repitiendo este concepto. ¿Cuáles son los resultados a la larga de este trastorno? Hipertrofia por volumen del ventrículo derecho, dilatación y cambios hemodinámicos de las válvulas tricuspidia y pulmonar, hipertrofia endocárdica del ventrículo derecho, hipertrofia por presión de la aurícula derecha, hipertrofia por volumen de la aurícula derecha, o sea que tanto por presión como por volumen, dilatación y cambios hemodinámicos en las válvulas mitral y aórtica, a la larga insuficiencia cardíaca crónica que puede llegar a ser fulminante, ¿sí? La cianosis no es precoz, es tardía y clínicamente se ausculta un clásico soplo holosistólico, ¿sí? Y la complicación más probable a la larga, la hipertensión pulmonar. Persistencia del conducto arterioso constituye el 10% aproximadamente de las cardiopatías congénitas. Se origina por una falta de cierre y atrofia de dicho conducto en el momento del nacimiento, ¿sí? Entonces, esta es una conexión vascular normal entre la aorta y la bifurcación de la arteria pulmonar en el feto, permitiendo en él el flujo entre aorta y pulmonar distal a la arteria subclavia para la hematosis, ¿no? Y es normal que esta conexión se cierre en los primeros 2 días después de nacido, producto de la tensión de oxígeno al respirar el recién nacido y por la producción de esta prostaglandina E reducida, ¿sí? Pero cuando no se produce el cierre, entonces hablamos de la persistencia del conducto arterioso. Es un defecto aislado en la mayor parte de los casos, o sea, solo hay esto, 85 a 90%. Su diámetro es variable y esto también influye en su pronóstico. El cortocircuito es de izquierda a derecha, porque estamos pasando sangre oxigenada de la aorta otra vez a la arteria pulmonar. Como consecuencia hay una hipertrofia por volumen de la aurícula y ventrículo izquierdos, ¿no? Y una hipertensión pulmonar también, por flujo retrógrado. Y hay una dilatación de la aorta ascendente, ¿sí?
Clínicamente es característico, esto van a ver en cardiología como uno de los ruidos más interesantes que hay, el soplo en maquinaria. ¿Ya? La tetralogía de Fallot también es una cardiopatía congénita importante, pero compromete el 10% de estas patologías. Se trata, por una parte, del desarrollo defectuoso del cojín endocárdico, pero por otra parte, un desplazamiento anterosuperior del septo infundibular, de tal modo que hay un cabalgamiento también. ¿Ya? Los genes están involucrados en esta patología, son el ZFPM2, que es un cofactor del factor de transcripción GATA4, y ya sabemos que el GATA4 es importante para el desarrollo miocárdico, y el NX2.5, que es un gen que también es un factor de transcripción crítico ubicado en el cromosoma 5, en el brazo corto, en el brazo largo, ¿no? Que regula el desarrollo cardíaco temprano, la diferenciación celular y la formación estructural adecuada del corazón. ¿Cuáles son las consecuencias, cuáles son los componentes, de la tetralogía de Fallot? Uno es la estenosis pulmonar, que es crítica en esta patología. Cabalgamiento aórtico asociado a un defecto del tabique interventricular, ¿sí? El defecto del tabique interventricular causado por la falta de desarrollo del cojín endocárdico del tabique interventricular, como vimos en el defecto interventricular, y la hipertrofia ventricular derecha como consecuencia de la estenosis pulmonar principalmente. ¿Sí? La gravedad de esta patología depende de la estenosis pulmonar y de que del grado de estenosis pulmonar, por una parte, y de que este defecto se acompaña a la tetralogía de Fallot, que aunque siempre está presente, pero puede ser mayor y permitir un flujo relativamente viable entre el corazón izquierdo y el corazón derecho. ¿Sí? Esta es una cardiopatía clásicamente cianótica, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero también puede ser acianótica, dependiendo, obviamente, del grado de estenosis y del tamaño de la intercomunicación interventricular. Entonces, a ver, veremos. La tetralogía de Fallot cianótica, estenosis grave, mucha estenosis, y comunicación interventricular pequeña. ¿Sí? Entonces, eso es lo clásico. Y es cianótica, tempranamente cianótica. Mayor resistencia al flujo de sangre, por la estenosis pulmonar, obviamente. Cortocircuito de derecha a izquierda. O sea, hay una hipertrofia precoz del ventrículo derecho, la comunicación interventricular favorece el paso de ventrículo derecho hacia el izquierdo y por lo tanto cianosis. Y la tetralogía de Fallot cianótica es una estenosis pulmonar leve y una comunicación interventricular grande. Por lo tanto hay menor resistencia al flujo de sangre, menor estenosis pulmonar, menor resistencia al flujo de sangre, y el cortocircuito dominante sigue siendo de izquierda a derecha, como es clásico en las cardiopatías no cianóticas. ¿Sí? ¿Qué produce a la larga? Hipertrofia por presión del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, de las cavidades derechas, por lo tanto. Hipertrofia por volumen de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y dilatación de los orificios mitral y aórtico. Pero lo importante es la estenosis pulmonar, ¿no? La transposición de los grandes vasos. ¿Qué está pasando aquí? La aorta está naciendo del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo, al revés, ¿no? Sí. Muy bien. Se produce entonces como resultado de la falta de desarrollo de un tabique en espiral del tronco arterioso, y entonces hay este origen anómalo, ¿no? Derecho, del ventrículo derecho de la aorta y del ventrículo izquierdo de la pulmonar. La circulación sistémica y pulmonar están separadas, pero el retorno venoso es normal, ¿ya? Por lo tanto, tanto el retorno sistémico como el pulmonar es normal, y la vida postnatal depende de dos eventos: de que haya una comunicación interventricular o interauricular, ¿sí? Defecto del tabique interauricular y defecto del tabique interventricular, para que estas
presiones más o menos se regulen. ¿Okay? El pronóstico va a depender de la gravedad de la hipoxia tisular, o sea, de la capacidad del ventrículo derecho para mantener presiones aórticas sistémicas. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho se vuelve ahora el que va a mandar sangre a todo el circuito mayor, ¿no? Entonces, si es capaz de hacerlo, la vida es posible, ¿no? La gravedad, la hipoxia es menor. Tronco arterioso. Es un fallo en la separación entre la aorta y la pulmonar, y por lo tanto se produce un vaso único que recibe tanto sangre del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Vean, este es un tronco único que se va a ramificar primero en la aorta y después en la pulmonar. O sea que uno solo está naciendo tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Esta es una malformación rara, por suerte, que está asociada a numerosos defectos cardíacos, como por ejemplo shunts de derecha a izquierda, cianosis precoz, inversión del flujo, hipertrofia ventricular derecha e hipertensión pulmonar, y el pronóstico es malo, a la larga siempre. Por más que el ventrículo derecho sea capaz de mandar una adecuada cantidad de gasto cardíaco a la aorta. Coartación de la aorta. Ya es un defecto obstructivo, ¿no? Ya no es un shunt, ni una intercomunicación. Entonces, ¿qué hay aquí? Es una constricción que puede ser hasta en el 50% de los casos como único defecto, aislada, o 50% también asociada a otras anomalías. ¿Okay? Puede ser preductal o postductal, ¿sí? En relación al conducto arterioso. Preductal, la clínica precoz, ¿sí? Y la sobrevida solo depende de la persistencia del conducto arterioso. Hay una hipertrofia fetal del ventrículo derecho y una insuficiencia cardíaca derecha precoz. O sea, es más grave mientras más preductal sea, mientras más próxima al corazón sea. Y la postductal puede ser incluso asintomática, a no ser que sea muy grave, con hipertensión de las extremidades superiores, incluso de las intercostales, y unas extremidades superiores con hipoperfusión postestenóptica. O sea, hay una circulación colateral a través de la mamaria interna y de la arteria axilar. Entonces hay una hipertensión de arriba y una hipotensión por abajo. La vida media sin tratamiento, 40 años. Se va desarrollando paulatinamente insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber disección aórtica proximal a la coartación, hemorragia intracraneal e infección de la coartación. Aquí tenemos un ejemplo y aquí hay una estenosis, miren cómo se ha dilatado, y aquí en un corte transversal a nivel de la zona de estenosis, de coartación. Estenosis y atresia pulmonar, estamos hablando de las válvulas, ¿no? Puede ser aislada o asociada a transposición, como por ejemplo en la tetralogía de Fallot. La estenosis pulmonar generalmente debido a fusión de las cúspides valvulares, ¿sí? Puede ser valvular, subvalvular o supravalvular, pero hay una fusión de las cúspides, y la sobrevida depende de la gravedad de la estenosis. Es leve, si es leve es asintomática, si es más grave va a ir progresando paulatinamente hacia una cianosis incluso precoz, o si es completa y es incompatible con la vida, excepto si está asociada con algún tipo de comunicación interauricular o interventricular o la persistencia del conducto arterioso. Estenosis y atresia aórticas puede también ser valvular, subvalvular o supravalvular, o puede ser múltiple. La atresia completa es rara e incompatible con la vida. La válvula aórtica bicúspide congénita es frecuente, funcionalmente poco importante cuando es bicúspide, salvo que tenga cambios degenerativos, puesto que hay una tendencia a la calcificación distrófica y un riesgo aumentado de endocarditis infecciosa, que puede ser una complicación como la que vemos aquí, ¿ya? La sobrevida solo, dependiendo, claro, de la atresia y de la persistencia del conducto arterioso. Muy bien, creo que vamos a tener que quedar aquí porque tienen que irse a cirugía, ¿verdad? Sí, doctor. Y en la próxima clase haremos pues cardiopatía hipertensiva, ¿no?
Adiós, que os vaya bien.